Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día. Hoy es martes de la quinta semana de la temporada cuaresmal. Martes de la quinta semana de la temporada cuaresmal. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 8, versículos 21 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse? Y por eso nos dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir: morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: Entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio, que es la continuación del de ayer. Nuevamente, el contexto de este Evangelio es: Jesús está en Jerusalén, en el templo. Específicamente se encuentra en una sección que se le llama la corte de las mujeres, donde a las mujeres en el templo se les permitía estar. Y ahí era donde se encendían unos grandes candelabros, unas inmensas lumbraderas para la festividad de la fiesta de los tabernáculos. Entonces Jesús está en Jerusalén durante esta fiesta, y es durante ese tiempo de fiesta de los tabernáculos que este diálogo, este intercambio con los fariseos se lleva a cabo. Ahora, del Evangelio de ayer al de hoy parece que hay un tiempo que transcurre, y estas palabras del Evangelio de hoy parece que son dirigidas a otro grupo de judíos, quizás entre ellos fariseos, pero se da la impresión de que esta audiencia ya no son los fariseos que en el Evangelio de ayer lo cuestionaban. Dice el Evangelio de hoy: En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. ¿Y qué pecado es este? El pecado de no creer en Jesús como el enviado de Dios o el Hijo de Dios. Este es el pecado al cual se refiere él. Entonces, no creer es una autocondenación. Jesús no los condena, porque el no creer, el rechazarlo a él, pues es una autocondenación de lo que Dios viene haciendo en él. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Entonces, ahora viene la respuesta de su audiencia, que nuevamente que no parecen ser ya los fariseos de ayer, del Evangelio de ayer. Dice: ¿estará pensando en suicidarse? Y por eso nos dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir.
Aún hoy en día el suicidio es visto como algo negativo. Antiguamente en la Iglesia Católica no se permitía el entierro de alguien que hubiera cometido suicidio en un camposanto, o sea, en un cementerio católico. Ya esto ha cambiado mucho y con mucha razón, o sea, porque una persona que comete suicidio, pues se puede decir que está trastornado, que no es sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo condenar a alguien que, digamos, sufre trastorno o que no está pensando claramente, ¿no? Y gracias a Dios, aún en la Iglesia Católica hemos cambiado esta actitud en torno a los suicidios, pero aún dentro del judaísmo, el suicidio es visto particularmente en el judaísmo más conservador, más tradicional. El suicidio es visto como un pecado, ¿no? Y es lo que tienen en mente la audiencia de Jesús cuando le dice que donde él irá, ellos no lo pueden seguir, ¿no? Y piensan que se va a suicidar, ¿no? Pero Jesús dice, ustedes no son de aquí, ustedes son de aquí abajo y yo soy de arriba. Aquí el evangelista Juan nos introduce a un par de contrastes con los cual juega mucho, ¿no? De abajo y arriba, los que pertenecen a la oscuridad, los que pertenecen a la luz, los que son de la carne, los que son del espíritu. Y son contrastes con los cuales el evangelista Juan juega mucho. Y aquí el evangelista poniendo pues, en labios de Jesús, cuando al decir, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ustedes son de aquí abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Aquí hay que aclarar el doble significado de la palabra mundo. En el Evangelio de Juan particularmente hay dos connotaciones de esta palabra mundo. Una connotación hace referencia a la creación, al mundo que Dios ha creado, y por tanto esto es algo positivo, algo bueno, digamos algo neutral, donde no hay necesariamente condenación. El mundo donde Dios se ha hecho uno con nosotros, el mundo donde Dios nos dice que tenemos que hacer presencia para hacer luz para el mundo. Así que esta primera connotación es una connotación positiva de la palabra mundo, y después viene la connotación negativa. Por mundo, también en esta segunda connotación que es negativa, el evangelista Juan se refiere a todo aquello que está en contra de la voluntad o del proyecto de salvación de Dios. Todo aquello que hace resistencia, que se opone a la luz, a la verdad, que es Cristo. Entonces, a esta segunda connotación, el evangelista se refiere por mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Nuevamente Jesús toma esta autodefinición de Dios, que es un términos sagrados, santos, que solamente a Dios se le podían aplicar, que recordamos esta fue la designación que Dios se dio a sí mismo cuando le dijo a Moisés en el encuentro de la zarza ardiente, ¿no? Diles que yo soy te ha enviado. Es así como Dios se designó, y ahora Jesús se la está aplicando a sí mismo. Así que con estas palabras Jesús está diciendo de que Él y el Padre son una misma cosa, una misma esencia, ¿no? Lo que para la audiencia judía pues es no solamente un escándalo, sino una blasfemia, y por tanto podemos quizás apreciar el por qué Jesús fue tratado tan violentamente, ¿no? Porque la audiencia judía, particularmente los líderes judíos, al escuchar estas palabras, es un blasfemo, se está igualando a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo puede él pretender aplicarse estas palabras santas y sagradas que solamente a Dios se le pueden dar, y se las aplica a sí mismo, ¿no? Pues sí. Aquí nos deja algo bien claro el evangelista Juan, de que Jesús en su humanidad también existe la divinidad, ¿no? De que es el hombre perfecto, como también la
presencia divina en Cristo mismo. Aquí no se puede hablar de otra manera de que Jesús, el Cristo, es verdadero hombre y verdadero Dios. No es lo que nos está diciendo aquí el evangelista Juan cuando pone en labios de Jesús: porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. O sea, si no creen que es el enviado de Dios, si no creen que Él es el Mesías, el Hijo amado de Dios, pues entonces morirán en su pecado. Y nuevamente no es porque Dios los castigue, sino que en esa cerrazón de mente y de corazón, en ese rechazo del enviado de Dios, pues está la propia condena, ¿no? Por eso, en la carta de Juan, que es el mismo autor del Evangelio, se nos dice, ¿no?, que el creer en Cristo, ahí empieza la nueva vida. Pero este creer no simplemente es un acto intelectual, es una identificación con aquel que ha venido a nosotros, que se ha encarnado y que al creer en Él, pues adoptamos su visión del reino, la nueva vida que Dios en Jesucristo nos da. No es simplemente un acto intelectual, es una identificación, es un dejarse atraer, dejarse iluminar, dejarse transformar por esta realidad del reino que ha hecho irrupción en la historia humana, ¿no? Y que cuando uno, por la gracia de Dios, se deja atraer, se deja convertir, se deja transformar, se deja vivir esa palabra que los evangelios utilizan, metanoia, esa reorientar de nuestras vidas según lo que Dios nos ha revelado en Jesucristo, ¿no? Y esto es creer. Así que el creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado por Dios, es mucho más que simplemente un acto intelectual. Dice, entonces, después le preguntaron de nuevo, entonces, ¿quién eres tú? Después de que Jesús le dice que yo soy. Jesús les respondió, precisamente eso que les estoy diciendo. Nuevamente, aquí puedo quizás imaginar esta frustración por parte de Jesús, ¿no? De que Él les está diciendo con diferentes palabras lo mismo y simplemente no entienden, porque hay una diferencia, ¿no? Jesús habla de su identidad como el enviado de Dios y sus interlocutores están en otro nivel, quizás tomando sus palabras tan literal que no entienden el juego de símbolos de sus palabras a lo que hacen referencia, ¿no? Y pues no puede haber este encuentro ni de mentes ni de espíritus porque están en diferentes niveles de lo que están diciendo. Es precisamente esto que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho de condenar. El que me ha enviado, o sea, Dios Padre, es veraz, o sea, es verdad. Y lo que yo le he oído decir a Él es lo que digo al mundo. Nuevamente esta unidad entre el Padre y el Hijo. Y Jesús no vino por su propia iniciativa, es el enviado de Dios Padre. Y lo que viene a proclamar no es algo de Él mismo, sino lo que Él ha escuchado de Dios Padre. Nuevamente esta unidad, esta intimidad entre Padre y el Hijo es algo que el evangelista Juan tiene plasmado muy íntegramente en su evangelio. Jesús no viene a hablar de sí mismo, viene a hablar acerca de la voluntad de Dios Padre. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Después continúa Jesús. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, este título que Jesús se aplica a sí mismo es el título que más utiliza en los evangelios. No se aplica el de Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, pero el Hijo del Hombre, que hace quizás referencia a su humanidad. Dice, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, esto ser levantado viene siendo la crucifixión. Y en el Evangelio de Juan, y solamente en el Evangelio de Juan, tenemos esta idea de que la crucifixión de Jesús, el ser levantado en la cruz, es la glorificación del Hijo de Dios, ¿no? Aunque es un acto salvaje, violento, que Jesús está padeciendo, el evangelista lo interpreta como
una glorificación, o sea, el enaltecimiento de Jesús hacia los cielos, en la cruz misma. Ya después hablar de la resurrección y de la ascensión es otro tema, pero es muy claro que el evangelista Juan aquí hace referencia a la glorificación de Jesús aún en la cruz. Dice, entonces conocerán que yo soy, nuevamente. Entonces se darán cuenta que después de la glorificación, de la resurrección, de la ascensión, que yo soy, de que es Dios encarnado, de que es la presencia divina de Dios en Jesucristo, ¿no? El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Nuevamente Jesús viene para hacer la voluntad de Dios Padre, y esto es a lo que nosotros somos llamados, particularmente durante esta temporada cuaresmal, de hacer nuestra la voluntad del Padre para participar en la vida del Padre mismo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.